Cuando salí de ver John Wick 4 en el cine, mi novia me hizo una pregunta que me resultó bastante interesante. Ella tenía la duda de si la saga de John Wick estaba basada en alguna serie de libros o en algún cómic. Y a ella le sorprendió el hecho de que no, John Wick no está basado en ningún material preexistente. Es una historia completamente original. Es natural que esto le sorprenda, pues uno de los elementos que más le llamó la atención de la saga de John Wick es precisamente el mundo del Continental que nos presenta. Uno de los mayores atractivos de esta saga es que John Wick pudo haber sido perfectamente una simple historia de un asesino retirado que busca venganza, pero no. Desde la primera película, los realizadores se toman la molestia de presentarnos un mundo clandestino, el cual se va expandiendo con cada nuevo capítulo, lo cual hace que esto no se sienta como otra saga de acción del montón, sino que nos están contando una historia interesante con una mitología bastante rica. Esto gracias a lo que he hablado anteriormente, que es lo que conocemos como el world building o construcción de mundos en español. El world building, como su nombre lo indica, es básicamente crear el mundo en el cual se va a desarrollar tu historia, de forma tal que ese mundo en el que habitan los personajes se sienta lo más real y auténtico posible. El world building puede ir desde el contexto histórico, político, social, religioso o cultural. Esto es algo muy común en los relatos de fantasía, los cuales suelen tener un world building bastante enriquecedor, como los libros del Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter, los cómics de Marvel o de DC. Estos son macro relatos con un excelente world building, porque no se limitan solamente a relatar historias sobre grandes héroes que afrontan grandes peligros. Son historias que toman lugar dentro de su propio mundo, los cuales están creados con una autenticidad que cuando vivimos esas historias sentimos que somos parte de ese mundo. Pero esto no aplica solamente a relatos de fantasía épica. Esto puede aplicar a cualquier tipo de relato. Otro excelente ejemplo de lo que es una serie con un buen world building es Los Simpson. Los Simpson no es una serie que se limita a contar solamente la historia de la familia de Homero. Nos presentan todo un mundo con el pueblo de Springfield, cuál es su contexto político, quiénes son las celebridades más reconocidas de ese mundo, cuál es el cartoon más visto en ese pueblo, cuál es la cerveza más consumida por Homero y cuáles son los lugares más frecuentados por sus amigos. John Wick hace un gran trabajo con su construcción de mundo, porque no se limita a contar una historia sobre asesinos. Desde la primera película nos muestran un sistema organizado a través del Continental, un hotel en el cual estos asesinos se hospedan, el cual tiene que respetar sus reglas, que se maneja con su propio sistema económico, que incluso varios de estos asesinos tienen su propio código de vestimenta, la cual suele ser en su mayor parte formal. Nos muestran lo que ocurre cuando uno de estos asesinos violenta las reglas, y básicamente toda la dinámica de cómo se maneja esta gran red. Pero no se queda ahí, sino que con cada nuevo capítulo nos van mostrando diferentes etapas de este mundo como si fueran las diferentes capas de una cebolla. Cuando saltamos al segundo capítulo, nos damos cuenta que el Continental no se limita a una sola ciudad, sino que es una red que está esparcida a nivel global, viendo que hay hoteles del Continental en otras partes del mundo como en Roma. Vemos los diferentes negocios fantasma, que aparentemente se dedican a una actividad económica, pero en realidad le sirven al gremio de asesinos. Nos enteramos que hay una alta mesa, la cual es una figura de autoridad compuesta por diferentes cabezas que son los que deciden las reglas y los castigos que se imponen en el gremio. Vemos cómo esa alta mesa tiene un poder que abarca no solamente a los diferentes hoteles del Continental, sino también a otros subgrupos como son los hombres del Bowery King, el cual es un grupo que se maneja por su propio sistema de información. En el tercer capítulo esto se va más allá, mostrando diferentes facciones de asesinos. Además del ejército del Bowery King, también tenemos a las bailarinas, que es una especie de academia donde estos asesinos se entrenan y se educan.
Tenemos las facciones de los ninjas, las facciones del desierto. Tenemos un vistazo de cuál es la figura que está por encima de la alta mesa, como también vemos cuál es la figura que funciona como la reguladora disciplinaria de los diferentes hoteles y las diferentes facciones de asesinos, con el personaje de la adjudicadora. Y como si eso fuera poco, en el cuarto capítulo se van todavía más allá. Seguimos conociendo diferentes hoteles alrededor del mundo, como es el caso de Osaka. Conocemos la figura de El Heraldo, el cual funciona como una especie de emisario de la muerte, pero también como una gran figura de autoridad que hay que respetar. Conocemos al Marquis de Rameau, quien funciona como un juez, jurado y ejecutor de cualquier hotel del Continental y de cualquiera de sus miembros, con tal de cerciorarse de que la voluntad de la alta mesa se cumpla. Nos damos cuenta de que incluso la misma alta mesa tiene antiguas tradiciones, como es el concepto de un duelo individual a muerte, el cual varios de los personajes resaltan que es una cultura muy antigua. Esto es fascinante porque de manera implícita hace que nosotros como audiencia nos preguntemos qué tan antiguo es este sistema de asesinos, hasta dónde se remonta, cómo fueron sus inicios y cómo fue que llegamos hasta este punto. De manera implícita, esta construcción de mundo hace que nosotros nos sembremos preguntas que queremos que se exploren a futuro, lo cual hace que aun si esta saga continuara sin su protagonista, siguiera sintiéndose como un mundo fascinante que quisiéramos seguir explorando, por lo bien sembrada que están sus bases. Es así como la franquicia de John Wick, sin estar basada en ninguna saga de novelas, en ningún tipo de cómic, ni en ningún material preexistente, logra concebir un mundo lo suficientemente auténtico y rico que no tiene nada que envidiarle a ningún relato de fantasía moderna, lo cual también ha hecho que su historia destaque por encima de otras películas de su género. Muchísimas gracias por su apoyo. Para más videos sobre John Wick, suscríbanse a mi canal y conviértanse en agentes fliqueros apoyándome en Patreon. Ustedes como siempre se ganan mi sellazo de aprobación.